psicológico y pedagógico. Fisiológico, psicológico y pedagógico. Por el cual uno se entera de lo escrito en un texto. Por el cual uno se entera de lo escrito en un texto. De lo escrito en un texto. Punto aparte. Ese es el tema entonces de la definición de la lectura comprensiva. Vamos a especificar algunos detallitos más acerca de este punto. A ver, un momentito, me dan jugando una jugada ahora muy curiosa. Ahí está, ahora sí. Van a ir tomando notas, chicos, como siempre, vamos a especificar qué es un proceso en este caso. Entonces, está diciendo, es un camino, si quieren ustedes, de tipo fisiológico. Primer detalle, subrayen fisiológico y vamos explicando este tema. Cuando hemos dicho siempre, hemos mencionado, cuando decimos fisiológico, está refiriéndose al cuerpo humano. Entonces, es un proceso fisiológico, necesariamente, ¿cómo leemos nosotros? Con los ojos, es decir, estamos haciendo uso de la parte del cuerpo humano para poder desarrollar lo que va a ser justamente la lectura. Ojo, les vuelvo a repetir, utilizamos parte del cuerpo humano. Otro detallito importante, siempre les comento, imagínense que lamentablemente una persona imaginaria no tiene la posibilidad de ver. ¿Cómo es que va a poder acceder a una lectura comprensiva? Va a ser mediante justamente los dedos, es decir, por el sistema braille. El sistema braille es puntitos que van sobresalidos en la hoja. Entonces, eso también se le denomina proceso fisiológico porque está utilizando parte del cuerpo humano. Siguiente detalle, número 2, psicológico, subrayenlo la palabrita. En el caso de lo psicológico, ¿a qué se refiere? Que cada vez que tú estás leyendo un texto, chicos, siempre te estás imaginando un tema. Es decir, si estás leyendo una novela, pues estás imaginándote los actores. No me refiero a que los vas a literalmente imaginar, aunque en algunas veces pasa. No sé si alguna vez ustedes han escuchado la radio y algún programita sobre la radio, y justamente se te viene a la mente la idea de que tal persona puede ser de una manera. Qué sé yo, una voz gruesa, tal vez un hombre con bigote o con barba, etcétera, o tal vez una voz muy delgada, pensando que el hombre es muy frágil, delgado, qué sé yo. Entonces, a eso se le llama que es un proceso psicológico. Siempre en tu mente va apareciendo imágenes, ya sea cualquier tipo de texto, puede ser, siempre les digo, histórico, puede ser sobre un ensayo, puede ser una novela, una fábula, un cuento, etcétera. Siguiente detalle, pedagógico, número 3, subrayenlo también. En el caso de lo pedagógico se refiere, en este caso, a que siempre vas a ir aprendiendo, chicos. Tú aprendes a medida que vas leyendo más textos. Podemos decir, lees un texto y ¿qué es lo que vas a aprender? No solamente el contenido de la novela, que a veces los jóvenes van diciendo, no, es un poquito muy aburrido leer una novela, un cuento. No vas a aprender solo el contenido. ¿Qué es lo que vas a aprender? También vas a aprender nuevas palabras, es decir, el vocabulario tuyo se va a agrandar y vas a poder ver, los que están versados en eso, van a poder ver que hay distintos tipos de escritura. Un estilo muy seco puede ser, como la función del lenguaje que hemos mencionado en su momento, o puede ser un poco más llamativo, como en la función poética, hablando con palabras o lenguaje más florido. Entonces, a eso se le denomina en este caso un proceso pedagógico. Listo. Eso es entonces la definición de la lectura comprensiva. Pero además, chicos, ¿qué dice la definición? Por el cual uno se entera de lo escrito en un texto.
Es decir, hay algo que nosotros tenemos que aprender del texto y en específica significa este detalle. La pregunta dice, ¿qué hay que llegar a comprender? Primer punto, la tesis central, chicos. Segundo punto, la idea principal. Y tercero, las ideas secundarias. Eso es lo que uno aprende o lo que debería de aprender en el caso de la lectura comprensiva. Este es el esqueleto, chicos, de lo que es un texto en realidad. Si tú te gusta escribir, qué sé yo, alguno de ustedes empieza a escribir, qué sé yo, un cuento, una novela sobre algún detalle, o su diario simplemente, no sé si es que lo tienen. ¿Qué es lo que van a tener que saber? La tesis central. Entonces, anótense, primer punto, tesis central. ¿Qué es la tesis central? Eso es lo que vamos a ir determinando. Antes de anotar algo, anótense lo siguiente. Es una idea que aparece a lo largo del texto. Vayan tomando nota, apuntes sobre el detalle. Les vuelvo a repetir, es una idea que aparece a lo largo del texto, a lo largo del libro. Otra vez, es una idea que aparece a lo largo del libro. Punto aparte. Específicamente, chicos, es el hilo conductor de todo el texto. Es decir, en otras palabras más sencillas, en realidad el texto inicia y tiene un fin. Desde que inicia todo el desarrollo hasta el final, hay una idea que no se va a salir de tu mente. Es decir, no es un texto que va a hablar de democracia, después política, después economía, después de comida, un poquito de deportes más allá, otro poquito de otro tema. No, no es un texto de ese tipo, sino que cuando decimos texto se refiere a que nos vamos a enfocar en un punto, qué sé yo, un textito, una novela puede ser, qué sé yo, el de Gabriel García Márquez. Este personaje escribe de un suceso que ha pasado en una especie de pueblito imaginario que él desarrolla y se dice que se ha inundado completamente todo. Ya que está lloviendo hoy, les hablaré de eso, ¿no? Sí, imagínense, se ha inundado todo, dice, e interesantemente había una persona que ha ido interactuando con muchas personas. Al final de cuentas, esta persona, aunque haya hablado con varias personas, en realidad termina el textito diciendo que había sido un monólogo, es decir, la persona está solita, completamente sola, y había estado interactuando con muchas personas, pero ¿cuál es el suceso? La inundación, el lugar donde se inunda, la tristeza que siente la persona por la inundación, nada más. Esa es la idea central, eso es la tesis central. Solo te da la idea, te marca una pauta de lo que va a pasar en todo el recorrido del cuento. ¿Qué dice ahí, chicos, donde dice tesis central? Solo hay uno en un texto. No hay más, chicos. Cuando les digan cuál es la tesis central de tal texto, por ahí les dan un fragmento en el examen. En las normales se hace eso. En medicina creo que se hace también eso, por si acaso. Entonces imaginen que les dan un textito y les dicen cuál es la tesis. Tesis, inciso A, B, C, D, y les pueden dar diferentes tipos de tesis. Una respuesta les pueden dar dos tesis incluso. Ojo, solo hay una tesis nada más. A veces puede estar escrita literalmente por el autor o a veces no. ¿Ya? A veces el autor dice, esta es mi tesis central. Y a veces el autor dice, habla de, qué sé yo, de economía y nunca dice cuál es la tesis. Ustedes tienen que descubrir la tesis. Número 2. Idea principal. En el caso de la idea principal, vamos a ir tomando nota con calmita. También se llama, por si acaso, idea guía. Anótense. Uno es idea principal, pero también se le llama idea guía. Idea guía. Entonces nos va a guiar esta idea. Otro nombrecito que tiene, oración principal.
oración principal. Listo. Ahora vámonos a la definición que está ahí al ladito. Dice, hay una oración principal dependiendo el número y tipos de párrafos. Perdón, vamos a volver a detallar. ¿Qué había sido una idea principal? Anótense, es una oración. Punto aparte. Es una oración. Como ya hemos visto el tema de la oración, entendemos entonces a qué se refiere. Puede ser sujeto predicado, como hemos visto el día de ayer, o puede ser sustantivo y verbo, como ya hemos visto en el tema de la gramática. Entonces, fíjense, la idea principal había sido una oración. Pero esta oración, ¿qué dice ahí? Puede haber una oración principal dependiendo del número y tipos de párrafos. Si tenemos 10 párrafos, chicos, puede que en cada uno de esos párrafos haya una idea principal. Puede, ojo, puede que haya. ¿Por qué? Porque eso va a depender del tipo de párrafo. Si un tipo de párrafo no es conveniente a una idea principal, no va a tener ese párrafo una idea principal, no va a tener. Ahorita vamos a entrar a los tipos de párrafos para que me entiendan, pero les vuelvo a repetir. Si hay 10 párrafos, capaz que todos los párrafos tengan una idea. Entonces vamos a tener 10 ideas principales. O puede que solamente tengamos 7 u 8 ideas principales, porque otros párrafos no tienen idea principal. Vamos con lo siguiente, idea secundaria, o también llamada oración secundaria, por si acaso, ¿no? Oración secundaria o idea secundaria. Anótense esta definición. Son oraciones que apoyan a las ideas principales. Son oraciones que apoyan a las ideas principales. Son oraciones que apoyan a las ideas principales. Punto aparte. Por eso se llaman secundarias, es decir, siempre le están ayudando a los principales. ¿Qué dice ahí abajito? Hay un número indeterminado de oraciones secundarias dependiendo del sistema argumentativo y el número de oraciones principales. ¿Qué quiere decir esto? Que si hemos dicho que hay 10 párrafos y en cada párrafo hay una oración principal, ojo, principal, vamos a tener 10 oraciones principales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada idea principal puede que tenga una idea secundaria, o 2 ideas secundarias, o 3 ideas secundarias, o muchas incluso. Por eso ustedes han visto en cuentos, novelas, teatros, que tienen diálogos hasta un párrafo muy extenso, de 5, 6, incluso 20 líneas tal vez en un texto. ¿Por qué? Porque las ideas secundarias son esas, las que están apoyando a la idea principal. Un ejemplito les voy a dar para que me entiendan. Imagínense, y esto es un sistema argumentativo, les voy explicando. Imagínense que uno de ustedes llega tarde a casa. Cuando llegan tarde a casa, su papá, su mamá los espera y les dice, ¿por qué has llegado tarde? Y tú respondes de la siguiente manera, he llegado tarde porque he llegado tarde. Si se dan cuenta, no tiene sentido. No podemos decir he llegado tarde porque he llegado tarde. Pero cuando tú dices, y aquí está el sistema argumentativo, chicos, cuando tú dices, he llegado tarde porque mi reloj estaba mal, es decir, el celular había estado retrasado, he llegado tarde porque me encontré con un amigo y estaba charlando y se hizo hora, he llegado tarde porque estaba lloviendo y no había movilidad, he llegado tarde porque simplemente no encontraba taxi para llegar a casa, qué sé yo. Eso que les he mencionado uno tras otro
Eso es un sistema argumentativo. Le das razones a tu papá o a tu mamá por qué no habías llegado temprano. Entonces le dices por esto, por esto, por esto, por esto. Eso es un sistema argumentativo. Eso es lo que hacen las ideas secundarias. La idea principal es, he llegado tarde. Las ideas secundarias son, porque no había auto, porque había lluvia, porque me encontré con un amigo, porque no tenía hora, etcétera. Fíjense cuántas ideas secundarias hemos mencionado. 4 de una sola idea principal. Podríamos haber mencionado solo 2 o solo 1. Entonces, por eso dice que las ideas secundarias son indeterminadas. No se sabe el número exacto de cuántas puede haber. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que conocer, chicos, cuando decimos lectura comprensiva. La tesis, la idea principal y las ideas secundarias. Hasta aquí, chicos, está todo claro. Quiero que levanten sus deditos como siempre. ¿Está todo claro o hay alguna duda? Eso, gracias, Elvis. Adrián Calle también. La compañera Valeria, no sé si tiene alguna duda o no sé si el internet le está fallando. La veo como que ingresó, pero al mismo tiempo que no ingresó. Ya. Ahí está la compañera, bien. Entonces, vamos a seguir detallando algunos puntos claves también de lo que es la lectura comprensiva. Hasta aquí ya hemos entendido el esqueleto principal de lo que es la lectura comprensiva, tesis, idea principal, secundaria. Anótense tipos de párrafos ahora. Ahora sí vamos a entender cuáles son los distintos tipos de párrafos y en dónde va a haber ideas principales y en dónde no va a haber ideas principales. Vamos entonces al detalle. Los párrafos, ahora sí. Ya saben ustedes que es un párrafo, está con una oración, inicia con mayúscula, termina con un punto y luego comienza otra vez con mayúscula, termina con un punto, es todo un párrafo, ¿no? Ya sabemos. Vamos con el primero, introductorio. Van a ir tomando nota, les voy explicando rápidamente. En estos tipos de párrafos introductorios justamente se sobreentienden que son los que nos hacen ingresar al tema. Les vuelvo a repetir la idea. Ingresamos al tema justo por estos párrafos. Imagínense que ustedes están escribiendo un libro. Imagínense sobre qué tema podría ser. A unos les gusta el deporte, otros específicamente el fútbol, a otros les gusta, qué sé yo, el cuidado de los animalitos. Algunos me pueden decir, qué sé yo, profe, me gusta a mí la política, otros me gusta historia, lenguaje, qué sé yo, cosas así. Imagínense que ustedes escriben un libro y quieren venderlo. Para vender el librito tiene que ser bien lindo. Entonces vas a utilizar un párrafo de introducción. Y este párrafo de introducción tiene que ser muy importante e interesante para que puedas hacer que vendan tu libro. Ejemplo, digamos que el libro es del deporte, la selección boliviana, ahí está, el tema es selección boliviana. Entonces, imagínate que en el primer párrafo diga, ¿tú sabías que Bolivia ganó muchos mundiales? A lo largo de la historia del fútbol boliviano, muchos bolivianos no saben que Bolivia sí ganó muchos mundiales, punto. Has leído el primer párrafo y ¿qué parece? Algo interesante. Todos sabemos que Bolivia nunca ganó un mundial, pero el libro dice otra cosa. ¿Por qué dirá el libro de esa manera? Que hemos ganado muchos mundiales. Si te ha atrapado esa pregunta o esa afirmación, empiezas a leer y leer y leer más libros. Es decir, perdón, el libro, capítulos del libro. Y dices, a ver, ¿qué cosita estará escribiendo este autor? Porque en realidad todos sabemos que nunca ha ganado un mundial. Más adelante te dice, verdaderamente Bolivia sí ha ganado un mundial, pero estamos hablando de los mundiales sub-12, sub-13, sub-15. Sorpresa, chicos.
¿Te ha atrapado el párrafo introductorio? Sí. Para eso sirve. Segundo párrafo, anótense. Párrafo principal, como dice ahí en la pantallita. Párrafo principal. Y anotan ahí al ladito. Desarrolla la tesis. Desarrolla la tesis. Punto aparte. Ya tienen la definición, ahora vamos a ir con el ejemplito. ¿Qué significa esto? Que a veces el autor dice, mi tema es el fútbol boliviano y yo voy a desarrollar cuántas veces hemos ido al mundial en el sub-14, sub-15. Ese es mi tema y voy a desarrollarlo en este texto. Fíjense, hay autores que lo mencionan y dicen directamente, esta es mi idea, mi tesis. Entonces no hay que buscar mucho, hay que encontrar el párrafo y ya tenemos el tema. Pero hay otros autores que hacen esto. El tema del fútbol boliviano es interesante porque sabemos que casi nunca clasificamos al mundial, pero sí hemos ganado copas mundiales. A lo largo del texto lo vas a descubrir, punto aparte. ¿Qué te está diciendo? Que hay un tema, pero no sabes cuál específicamente, porque el título dice que Bolivia ha ido al mundial. Pero ¿cuál será la tesis? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué afirma eso? Hay que leer todo el textito para poder entender eso. Listo. Ese es un desarrollo de idea principal o una tesis, mejor dicho, en el párrafo principal. Número 3, párrafo repetitivo. Se sobreentiende, yo creo, ¿no? Pero vamos a dar la definición. Reproduce la tesis. En otras palabras, reproduce la tesis en otros términos, si quieres tú. Reproduce la tesis en otros términos, punto aparte. Es decir, te va a volver a repetir la idea, la tesis, como ya hemos dicho, con otras palabras. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que en el primer párrafo introductorio sí hay ideas principales. En el segundo también hay ideas principales. En este tercero que estás repitiendo, también hay ideas principales. Vamos con el cuarto. Párrafos de nexo o transición, así se llaman. Párrafos de nexo o transición. Anótense. Es una fase intermedia. Así. Es una fase intermedia. Y pasa de un tema a otro. Es una fase intermedia y pasa de un tema a otro. Punto aparte. Pasa de un tema a otro. Punto aparte. Desde estos momentos les digo, chicos, el tema de nexo transición no tiene idea principal. Ojo, cuando tú encuentres un párrafo de este tipo, no tiene idea principal. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente tenga solo ideas secundarias o ni eso. Tal vez ni siquiera tenga ideas secundarias. Más concreto, chicos, les explico más sencillo. El tema del nexo transición significa, con este ejemplito les aclaro, imagínense que estamos hablando de geografía de Bolivia y decimos en un párrafo, el primer párrafo, estamos hablando de la geografía boliviana tiene la zona andina. Dentro de la zona andina está La Paz, Oruro, Potosí y algunas regiones más. Punto aparte. Ahora vemos el segundo párrafo, número 2. Este párrafo es de nexo transición. Dice lo siguiente. Hasta aquí hemos hablado de la zona andina. A continuación hablaremos de la zona subandina. Punto aparte. Tercer párrafo habla de la zona subandina. Ahora imagínense, fíjense, en el párrafo que hemos citado en el segundo párrafo, no tiene ninguna idea principal ni secundaria. ¿Qué hemos dicho que es? Una fase intermedia, una especie de puente, si quieren, entre el anterior párrafo, el primero, y entre el segundo, y entre el tercer párrafo. El primer y tercer párrafo están
separados y los va a unir este párrafo de nexo transición. Para eso sirve, nada más, no tiene idea principal. Otro párrafo, opositivos. Estos son interesantes. Aquí vamos a encontrar ideas principales, secundarias, a montones, chicos. Opositivos se llama. Anótense lo siguiente. Contradice la tesis. Contradice la tesis. Así les vuelvo a repetir. Contradice la tesis para luego resaltarla. Para luego resaltarla. Para luego resaltarla. Punto aparte. En este tipo de párrafos opositivos, ya les dije, hay muchas ideas principales secundarias. Para que me entiendan. Cuando se hace una tesis, es decir, un libro de verdad para la universidad, una tesis de verdad, está prohibido contradecirse, chicos. Cuando ustedes hagan una tesis, si es que van a salir con tesis, no sé muy bien cómo es que se gradúan, chicos, cada una de las instituciones tiene seguramente una manera diferente. Cuando se hace una tesis, ojo, les vuelvo a repetir, no se pueden contradecir. ¿A qué me refiero? Imagínate que tú estás en la calle y observas una persona que está fumando. Ojo, le estás viendo. Y viene una persona y le dice a la persona que está fumando, le dice, ¿cómo es posible que tú fumes en la calle? Está prohibido, está muy mal. Y le riñe y le critica y le dice, está muy mal lo que estás haciendo. Se va y tú le sigues con la vista y le ves a la persona que estaba criticando fumar y le ves que saca de su bolsillo un cigarro y empieza a fumar. ¿Qué ha hecho? Se ha contradecido. Ha dicho que está mal, pero al final de cuentas, él hace lo mismo. Así es una tesis. Cuando tú dices algo, tienes que continuar con ese algo, con esa tesis, hasta el final del texto. No puedes contradecirte. Ahora, este párrafo que hemos dicho, chicos, opositivos, dice que se contradice. ¿Por qué? Para resaltar la tesis. Ejemplo, yo digo, la tesis central, los estudiantes del Instituto Ingenio son inteligentes, son súper inteligentes. Todos ustedes son súper inteligentes. Y viene el párrafo positivo. El párrafo positivo dice, pero los estudiantes del Ingenio no estudian. Ni por si acaso estudian los chicos y van a dar su examen ya pronto. Fíjense lo que he hecho. He contradecido lo que he dicho. Pero para resaltar, ojo, para resaltar, viene el tercer párrafo y dice lo siguiente. Los chicos del Ingenio, los estudiantes del Ingenio son tan inteligentes que no necesitan siquiera estudiar. Por eso son tan inteligentes, porque van a aprobar el examen sin siquiera estudiar. Espero que se me entienda. Esos son los párrafos opositivos, que parece que te están diciendo no está bien, pero al final vuelven a resaltar la tesis. Para eso sirven los opositivos. Vamos con los comparativos. Párrafos comparativos. Se sobreentiende, ¿no ve? Anótense. Comparan la tesis con algo más común. Comparan la tesis con algo más común. Comparan la tesis con algo más común. Punto aparte. Ahora, ¿cómo es comparar una tesis con algo más común, más sencillo para nosotros? Por ejemplo, la oración que les di al inicio casi de los párrafos. La selección boliviana gana mundiales. Para que me entiendan esa frase, vamos a hacer un lenguaje más sencillo.
¿Cómo entendemos que una selección boliviana de sub-14, sub-14, sub-15 vence a los otros países? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo gana mundiales? Entonces escribimos nosotros diciendo, es como un joven jugando fútbol con un pequeño equipo de kinder. De esa manera Bolivia gana, como un joven que juega contra un equipo de kinder. A eso le llamamos hacer una comparación. Y de verdad, chicos, si ustedes buscan el sub-14, sub-12, sub-15, son capísimos los chicos, principalmente, si no me equivoco, de la Academia Tawichi y demás, son capísimos para jugar el fútbol y les gana a Brasil, a Argentina, a diferentes países. Entonces, busquen información por ahí. A modo de broma les digo, no, perdón, no broma, a modo de información. Busquen la información, chicos. Ay, de verdad, hemos ganado copas sub 15, 12 y demás. Listo, a modo de descansito les decía eso. Vamos con el siguiente. Ejemplificativos. Párrafos ejemplificativos. Si se entiende, aquí, chicos, lo van a marcar por si acaso. El de nexo transición, hemos dicho, no tenemos ahí ningún tipo de idea principal. En este ejemplificativo tampoco. ¿Por qué? Porque es un ejemplo. Márquenlo esos dos párrafos. Nexo no lleva ideas principales. El ejemplificativo tampoco. ¿Por qué? Anótense. Porque muestran un ejemplo concreto, nada más. Porque muestran un ejemplo concreto. Porque muestran un ejemplo concreto. Punto aparte. Es lo que he hecho ahorita. Cuando les dije, revisen, chicos, información, el sub-12, sub-11 son tan capísimos que les ganan a Brasil. En el año 2014, 2015, por ejemplo, si no me equivoco, se ha hecho un mundialito en Santa Cruz. Les ganaron a varios equipos, incluso por goleadas, 8-0, 8-1, 7-1, etc. Entonces, imagínense, eso es un ejemplo. Y no tiene una idea principal, sino es un hecho nada más, es algo que ha pasado en la realidad. Vamos con lo siguiente. Párrafos justificativos. Márquenlo, tampoco tiene idea principal. Márquenlo. Ojo, les vuelvo a repetir, no tiene idea principal. Entonces, ¿de qué está lleno? De puras ideas secundarias, chicos. Anótense. Tiene un sistema argumentativo. Tiene un sistema argumentativo. Punto aparte. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les di como ejemplito. ¿Por qué has llegado tarde? Por esto, por esto, por esto, por esto. Eso es un sistema argumentativo. Entonces, estos párrafos justificativos solo nos dicen los motivos por los cuales no has llegado temprano, pero no mencionan directamente una idea principal nueva. Solo te dan razones de por qué no has llegado temprano. Solo son ideas secundarias, en otras palabras. Listo. Vamos con el último. Párrafos concluyentes. Así se llama. Se sobreentiende, yo creo. Concluyentes. ¿Para qué sirven? Para concluir. Cuidado que me digan así, ¿no? Para concluir, profe. Vamos a anotar esto. Muestran las consecuencias de la tesis. 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 Punto aparte. Entonces, ahí está. Cuando tenemos nosotros la finalización de un tema, solamente vamos a ver un punteo, es decir, una especie de resumen. Hasta aquí vimos estos temas, punto, nada más. No nos dice nada más. ¿Pero está lleno de ideas principales? Sí. ¿Por qué? Porque va a volver a repasar varias ideas principales que ya hemos mencionado en todo el texto. ¿Listo? Esos son entonces, chicos, el caso de los tipos de párrafos que existen.
Entonces, volvemos a la idea nuevamente. En estos párrafos, como ya han visto, algún párrafo puede que nos dé la tesis central. Puede que, depende del autor. En estos párrafos sí tenemos ideas principales, pero no en todos, como ya hemos dicho. Hay 3 por lo menos que no tiene: nexo, transición, ejemplificativos 2 y 3 justificativos. Muchas veces nunca van a tener ideas principales esos tipos de párrafos. Ideas secundarias las vamos a encontrar en todos los párrafos que hemos mencionado, salvo tal vez el ejemplificativo o incluso el nexo. Tal vez esos dos no los vamos a tener como ideas secundarias, como queriendo argumentar algo a favor de una idea principal. Tal vez no lo vamos a tener. ¿Ya? Ese es el detallito entonces, chicos. Listo. Espero que le hayan sacado capturita. Ahí les estoy mostrando también. Y pasamos a lo que es otro punto. Dentro de la lectura comprensiva también hay este punto llamado estrategias de lectura y escritura. Estrategias de lectura y escritura. Entonces vamos a determinar algunos detalles importantes acá. ¿Cuáles son las técnicas para una lectura comprensiva? ¿Qué cosita podemos hacer para hacer una lectura comprensiva importante? No solamente saber un párrafo, 2 párrafos, no solamente saber una tesis o una idea, sino cómo es que podemos hallar todo eso. Anótense lo que dice ahí, o saquen la capturita también. Dice, son las que describen y descubren la estructura del texto y reproduce el mismo. Vamos con más calma, les voy explicando, ustedes van a ir tomando nota. Son las que describen, ojo, son las que describen y descubren la estructura. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, el boceto, el esqueleto, el armazón, lo vamos a ver gracias a las técnicas de lectura. Porque son los que describen y descubren, dice, la estructura. Ojo, vamos a saber ahora sí dónde está la idea principal, cuántas hay, cuántas ideas secundarias pueden haber, o las que nosotros queremos destacar, y alguno que otro detallito que existe. Eso es lo que vamos a aprender. Pero ¿qué más dice? Reproduce el mismo, es decir, reproduce el texto. Es decir, vamos a repetir el texto, chicos, pero no leyendo y releyendo, no. Reproduce el texto bajo un resumen. Ustedes han hecho resúmenes en colegio y muchas veces. A eso se le llama entonces con el caso de reproducir el texto. Cuando resumimos el texto, ¿qué hacemos? Lo achicamos, lo volvemos pequeñito y anotamos solo lo más importante. A eso se está refiriendo con reproducir el texto. Vamos con el primero. Anótense. El esquema. El esquema como tal, anótense, es la expresión gráfica. Así vamos a anotar. Es la expresión gráfica. Y que contiene un núcleo temático, anótense, y que contiene un núcleo temático, sus divisiones, otra vez, sus divisiones y sus subdivisiones.
Nuevamente desde el inicio. Es la expresión gráfica que contiene un núcleo temático, sus divisiones y sus subdivisiones. Eso es un esquema, lo que ya les mencioné. ¿Qué dice al inicio? Que es una expresión gráfica, es decir, es un dibujo, chicos. Es una fotografía del libro, pero en pequeño, solamente el esqueleto. Si quieren, es una radiografía en realidad. Utilizamos rayos X para eso. ¿Qué vamos a encontrar? El núcleo temático. Vamos a encontrar divisiones y subdivisiones. Fíjense el esquema. Esto ustedes ya han hecho en colegio. Muchos han salido con monografía. ¿Qué es lo que estamos viendo? Primer detalle, título. Eso es lo más importante. A eso le llamamos núcleo temático. El título. Eso es un núcleo temático. ¿Cuál es el tema? ¿Qué sé yo? Podemos especificar un tema, el que ustedes deseen. Unos pueden decir la música, otros pueden decir, qué sé yo, el fútbol, otros pueden decir cualquier tema. Colocamos el título. Digamos que has leído un texto, y si es que lo has hecho muy bien, mejor. Imagínate el texto que has leído en secundaria. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Cómo se desarrolla el esquema? Para esto, chicos, anótense un pequeño subtítulo llamado criterios o reglas, si quieren ustedes. Reglas pueden colocar ustedes. Reglas de cómo hacer un esquema en todo caso. Reglas. Son 3 reglitas bien sencillas. Número 1. Sucesión de contenidos. Anótense. La primera regla. Sucesión de contenidos. Sucesión de contenidos. Número 2. Importancia o jerarquía de temas. Les vuelvo a repetir. Importancia o jerarquía de temas. O jerarquía de temas. Y finalmente, se ordena con un título. Se ordena con un título, coma, ideas principales, coma, ideas secundarias y algunos detalles, punto aparte. Listo. Fíjense en el ejemplito, en color azul. El título, ese es el núcleo temático que hemos dicho. Ahora, ¿qué dice que tiene que tener? Sucesión de contenidos. ¿Qué es eso? Vamos a anotar facilito, chicos. Ni siquiera tenemos que anotar mucho. ¿Qué es eso de sucesión de contenidos? Que tal como tú has leído el texto en un orden, ese mismo orden tiene que tener. En otras palabras, el autor le ha puesto inicio, desarrollo y finalización. De esa manera como lo ha escrito el autor, así igualito tienes que contarme. No tienes que contarlo el final primero, después un poquito del medio, un poquito del inicio, otro poquito del final. No, tienes que hacerlo tal como el autor ha contado. Eso se llama sucesión de contenidos. Y les voy a tratar de traumar con eso. El día de mañana vamos a ver un poquito más de eso. No se olviden, sucesión de contenidos es el orden que le ha dado el autor. El segundo detalle hemos dicho importancia y jerarquía de temas. Fíjense, el título, lo principal. Ahora, en números romano primero, va a estar una idea principal, como están viendo acá en el título. Seguido de, es decir, ¿qué ideas secundarias van a apoyar a esa primera idea principal? Luego dice segundo punto, otra idea principal. Va a estar seguido de ideas secundarias también.
Ahora, esta idea secundaria 2.2 que están viendo ustedes ahí, puede que tenga un detallito. Ese detallito le llamamos idea terciaria, como están viendo en el esquemita, o simplemente le podemos decir un detalle. 2.2, perdón, 2.2.1, detalle 1. 2.2.2, detalle 2. Es una idea terciaria, como dice, es una característica del tema, pero que no es tan importante. Lo queremos destacar, pero no es tan importante. Entonces, de esa manera se hace, chicos, un esquema. No olviden, tal como el autor nos ha contado, importancia de los temas. Los temas principales siempre van a tener la idea principal en el primer punto, en el segundo y en el tercero. Y las ideas secundarias, pues, son las que ayudan a la idea principal, dijimos. Ahora, no hay solamente este tipo de esquema como un libro o un índice. Hay también otros tipos de índices, como pueden ver, número 1, inciso A, inciso B, 2, inciso A, B, C. Se puede hacer también con letras. O también este otro esquema, chicos, sáquenle capturita. Con flechas, todo a partir de flechas. Ahí está el tema central, idea principal 1, 2, 3, ideas secundarias 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. Y no solamente se puede hacer así, con llaves también se juega, con flechitas, con llaves, hasta con barras, líneas simplemente. Es el mismo orden, fíjense, título, idea principal, secundaria, etcétera, y algún detallito si es que quieren anotar. Incluso esto he encontrado muy interesante, me parece que es muy interesante, incluso un esquema radial. El tema es el esquema y de ahí se desprende idea principal, idea secundaria, ideas secundarias, etcétera. Como están viendo, eso se llama un esquema radial, que desde el centro se reparte hacia los extremos a diferentes lados. Hasta aquí está todo claro, chicos. Espero que sí. Deditos arriba. Gracias, compañero. Ahí está. Listo, compañeros. Ahí quedamos el día de hoy. Mañana continuamos con este tema y vamos a pasar a otro punto más. Espero que les sea grato. Bendiciones, chicos. Hasta mañana.